A ver, seamos sinceros. La mayoría de los estudiantes se dedica a memorizar los AINES, pero realmente no los comprende. Y creedme, en la práctica clínica, en la vida real, esa pequeña diferencia puede costar vidas. En la sesión de hoy vamos a dominar de una vez por todas la farmacología clínica de alto rendimiento de los AINES tradicionales y los COX-IPS. Ojo, hoy dejamos fuera al paracetamol y al ácido acetilsalicílico, ¿vale? Nos vamos a enfocar al 100% en esas perlas farmacológicas que todo interno o médico joven tiene que dominar para sobrevivir en las plantas del hospital y, por supuesto, clavar los exámenes. ¿Vamos a por ello? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en esta enorme paradoja clínica. ¿Cómo demonios es posible que una misma familia de fármacos pueda provocar una hemorragia digestiva masiva en un paciente y en el de la cama de al lado desencadenar un infarto de miocardio? Puf, esta es exactamente la pregunta que separa a los que simplemente recetan analgésicos en automático de los que verdaderamente entienden de farmacología. Para resolver este misterio, tenemos que ir a la raíz, directamente a su mecanismo de acción. De forma rápida y muy directa. Los AINES son esos fármacos maravillosos que nos bajan la fiebre, quitan el dolor y reducen la inflamación. ¿Cómo? Pues bloqueando directamente a unas enzimas llamadas ciclooxigenasas, las famosas COX. Y aquí está el truco. Entender exactamente a qué isoforma de la COX estamos bloqueando es la clave absoluta de todo esto. Si no pillamos la diferencia entre las formas de esta enzima, estamos totalmente perdidos a la hora de prever los efectos adversos en nuestros pacientes. Fijaos bien porque todo este proceso ocurre en 3 pasos súper sencillos. 1. Tras un estímulo o una lesión, las membranas celulares liberan ácido araquidónico. 2. Este ácido graso es captado rápidamente por nuestras enzimas protagonistas, la COX-1 y la COX-2. Y 3. Estas enzimas actúan literalmente como fábricas, produciendo prostaglandinas y tromboxanos. Y ojo, porque estos mediadores lipídicos son los que envían las señales de dolor e inflamación, sí, pero también son fundamentales para mantener en marcha las funciones vitales básicas de nuestro cuerpo. Vale, aquí quiero que tracéis una línea mental que no se os puede borrar jamás. Tenemos 2 grandes actores. Por un lado, la COX-1. A esta la vamos a llamar la protectora o el ama de llaves, como queráis. Es una enzima constitutiva que se encarga de la homeostasis, protege la mucosa del estómago, mantiene a tope el flujo de sangre en los riñones y permite que las plaquetas hagan su trabajo. Por otro lado, tenemos a la COX-2, la inflamatoria o la instigadora. Esta aparece, se induce, cuando hay daño en los tejidos y es la gran culpable del dolor, la fiebre y la inflamación. Entonces, el concepto es este. Bloquear la COX-2 es lo que buscamos para quitar el dolor, pero bloquear la COX-1, ¡ay, amigo!, eso es lo que nos genera los temidos efectos secundarios. Y ahora viene lo verdaderamente fascinante. Resulta que la estructura química es la que dicta el destino clínico. Si las miras, la COX-1 y la COX-2 parecen casi gemelas, comparten el mismo canal hidrófobo. Pero hay un pequeño cambio, una diferencia crítica de un solo aminoácido que crea un bolsillo lateral súper voluminoso. Y esto es exclusivo de la COX-2. Los fármacos selectivos, como el celecoxib, que tienen grupos químicos laterales grandes, se anclan perfectamente en este bolsillo de la COX-2, pero como son tan grandes, ni de broma pueden entrar en el canal de la COX-1. Es un diseño farmacológico absolutamente brillante. Atacamos la inflamación, pero dejamos en paz al ama de llaves. Teniendo esta base clarísima, vamos con unas perlas clínicas de alto rendimiento, de esas que salvan vidas en las guardias y que caen fijo en los exámenes. Tomad nota. Primera perla, la COX-1 protege el estómago. Segunda, los COX-IPS dañan muchísimo menos el estómago porque no tocan la COX-1, pero cuidado, al inhibir la prostaciclina del endotelirú nos disparan el riesgo de trombosis e infartos. Tercera, el naproxeno es el AINE tradicional con el perfil cardiovascular más seguro de todos. Cuarta, el ketorolaco es un analgésico potentísimo, genial para el postoperatorio, pero destroza el estómago, así que su uso tiene que ser súper cortito. Y quinta perla, el diclofenaco, aunque lo recetemos como si no hubiera un mañana, eleva de manera brutal el riesgo cardiovascular. Vale, pasemos a hablar de los riñones, porque son extremadamente vulnerables a estos fármacos. La fisiopatología aquí sigue un camino clarísimo. Cuando damos un AINE y bloqueamos la COX, frenamos en seco la producción de prostaglandinas renales, como la PGE2 y la PGI2. Normalmente, estas maravillas aseguran que la arteriola aferente esté bien dilatada. Si quitamos esa vasodilatación compensadora, el flujo sanguíneo al riñón cae en picado. ¿Y qué pasa? Pues retención de sodio y agua, subida de la presión arterial y en un paciente que esté deshidratado o sea susceptible, ¡boom!, un fracaso renal agudo directo. Ah, y no podemos olvidarnos de una reacción de hipersensibilidad súper típica de examen, la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, la famosa EREA. Fijaos qué interesante. Al bloquear masivamente la vía de la ciclooxigenasa, todo ese ácido araquidónico que teníamos acumulado dice, pues me voy por otro lado, y se desvía peligrosamente hacia la vía de la lipooxigenasa. El resultado es una sobreproducción masiva de cisteínil-leucotrienos.
Esto, en pacientes predispuestos, desencadena broncoespasmos severos y ataques de asma brutales. Es un puro mecanismo de desvío metabólico que siempre hay que tener en el radar. Y esto ilustra de manera brillante todo lo que estamos diciendo. Si comparamos los fármacos principales frente a frente, vemos unos patrones clarísimos. Por ejemplo, el ibuprofeno es el todoterreno clásico, con un riesgo moderado tanto a nivel gastrointestinal como cardiovascular. Luego tenemos el naproxeno, que destaca porque su riesgo cardiovascular es menor, superútil para patologías crónicas. El diclofenaco, ojo con él porque tiene un perfil de riesgo cardiovascular altísimo. El ketorolaco, al ser un inhibidor fortísimo de la COX-1, nos da un riesgo gastrointestinal brutal, por lo que lo reservamos casi exclusivamente para el dolor postoperatorio agudo. Y por último, el celecoxib, que nos baja el riesgo digestivo fantástico, pero nos enciende todas las alarmas cardiovasculares. Como veis, todo en farmacología es una constante balanza de riesgos y beneficios. Bueno, vamos a la vida real. En la clínica, los errores con estos fármacos son el pan nuestro de cada día, y hay fallos garrafales que debemos evitar a toda costa. Primero, prescribir AINES de forma prolongada en pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica. Prohibido. Segundo, esa práctica absurda de combinar múltiples AINES a la vez. Chicos, esto solo multiplica la toxicidad, no quita más el dolor. Tercero, pautarle un AINE a un paciente mayor y olvidarse por completo del inhibidor de la bomba de protones para protegerle el estómago. Y cuarto, recetar diclofenaco a pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica o que han tenido un infarto previo. Un error tremendo. Venga, pongamos todo esto a prueba con un mini caso clínico de razonamiento ultra rápido. Imaginaos esto. Os llega a la consulta un paciente con una hipertensión de muy difícil control, una enfermedad renal crónica ya establecida y de repente se presenta con un dolor articular agudo, un dolor insoportable. Habiendo repasado lo que le hacen a los riñones, la movida de la COX y los perfiles cardiovasculares, ¿qué AINE tradicional o qué COXIB le pautaríais ahora mismo? Pensadlo un segundo. Pues la respuesta correcta, la que demuestra verdadero criterio clínico, es no darle ninguno. Así de claro, en un escenario como este hay que evitar los AINES por completo. El riesgo absoluto de descontrolar aún más esa hipertensión y sobre todo de meterle un fracaso renal agudo encima de su enfermedad crónica es devastadoramente mayor que el alivio del dolor que le podamos dar. Hay que buscar alternativas analgésicas de otras familias o tirar de terapias locales. Saber cuándo no recetar un fármaco es lo que realmente demuestra la maestría médica. Y con esto llegamos a la gran perla final. Grabaos esto a fuego para siempre. El mejor AINE jamás es el más nuevo, ni el más caro, ni el más potente. Es siempre el más seguro para el paciente concreto que tenéis sentado enfrente, mirando bien sus comorbilidades. Espero de verdad que esta revisión clínica os haya aclarado por fin el panorama de la COX-1 y la COX-2. Si este análisis de alto rendimiento os ha servido, guardad el contenido, compartidlo con vuestro grupo de estudio y seguidnos por aquí para seguir aprendiendo mucha más farmacología clínica. Nos vemos en la próxima.